Hola de nuevo, amigas y amigos que están al pendiente de este taller. Después de haber revisado a grandes rasgos el dibujo de personas, animales, edificios y otros objetos en las lecciones previas, entraremos al tema de la creación de historias. Crear personajes interesantes y tramas que atrapen a nuestros lectores es una de las partes medulares de un cómic. Para esta lección utilizaré una de mis novelas gráficas que a mi parecer explica muy bien cómo concebir una historia desde cero. Es decir, les voy a hablar del proceso para crear este cómic que se llama Encuentro en la Tormenta. Encuentro en la Tormenta es un libro que habla sobre un personaje llamado Patricio, un chico de 13 años que vive atormentado por la muerte de su madre y que una tarde descubre un glifo oculto en una jarana abandonada que su abuelo fabricó. El dibujo revela una pista sobre el verdadero motivo de la muerte de su madre. La obsesiva búsqueda de respuestas llevan al chico hasta un lugar enclavado en la selva de los Tuxtlas. Durante el terrible desbordamiento del río Papaloapan, descubrirá el enigma dentro de sus propias raíces. Un relato que habla sobre las pérdidas y la vida como resultado de la destrucción. Como telón de fondo en esta historia, vemos a la cultura, música, tradiciones, paisajes y lugares emblemáticos de la cultura jarocha. Entonces, bueno, sabiendo un poco de qué va esta historia, esta novela gráfica Encuentro en la Tormenta, creada por mí hace algunos años y publicada por mi propio sello editorial, les voy a ir explicando más o menos cómo es que fue surgiendo esta idea y a partir de ahí vamos también a desarrollar algunos ejercicios para que ustedes puedan crear sus propias historias. Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta es que para hacer un cómic debe surgir o debe existir lo que yo le llamo una idea primigenia. Una idea primigenia es una primera idea que va a surgir a partir de cualquier tipo de reacción en nuestro cerebro. Es decir, por ejemplo, podemos estar leyendo un libro, podemos estar viendo una película, podemos estar leyendo inclusive otro cómic, podemos estar platicando con algún amigo, con algún familiar, podemos estar simplemente caminando en el parque, reflexionando y de repente se nos viene una idea de la cual queremos hablar. Muchas veces esta idea primigenia surge a través de nuestras inquietudes, nuestros intereses en la vida. Puede ser que surja también a partir de alguna cosa que nos esté preocupando mucho o un tema que nos apasione, del que nos apasione hablar demasiado. Ahí va a surgir esa idea primigenia. Recuerden que en los cómics pueden hablar de cualquier tema posible, entonces ninguna idea para hablar en un cómic es mala. Una vez que tienes esta idea primigenia de la que les hablaba, esta idea en la cual pues surge, muchas veces surge sin quererlo, muchas veces ni siquiera uno la está buscando, muchas veces es una idea que de pronto viene a la mente, como les había dicho, en el momento menos esperado, pero a partir de ahí puede estallar y explotar una serie de pasos en los cuales nosotros vamos a poder desarrollar una historia. Después de tener la idea primigenia, lo que vamos a hacer es seleccionar el tema, o está muy ligado, ambos elementos, tanto el tema como la idea primigenia están muy, muy ligados, porque la idea primigenia te va más o menos a poner cuál es el tema de tu historia. El tema es una de las partes más complejas de la historia, porque muchas veces, inclusive los mismos autores, al final se dan cuenta que quieren contar una cosa, pero el tema de su historia a lo mejor es otra. Entonces hay que tratar de definir cuál va a ser el tema de nuestra historia desde el principio. Por ejemplo, hay temas, hay muchos, hay muy variados. Puedes hablar, no sé, sobre la guerra, sobre el amor, sobre la muerte, sobre un episodio espiritual que te pasó, sobre un problema social, sobre un problema meteorológico. Aquí pongo dos ejemplos para ilustrar esto que les estoy comentando de dos películas diferentes, una muy popular, las dos son muy populares, pero una es muy comercial, la otra no es tanto, no es tan comercial. Una de ellas es Titanic, en el cual podemos más o menos darnos cuenta que el tema o la frase que yo creo que describe muy bien esta película, esta historia, es que el amor vence a la muerte.
Por otro lado tenemos El Séptimo Sello, que es una película donde el tema que podemos, que bueno, si no la conocen, si no la han visto, se trata de un caballero medieval que tiene que jugar una partida de ajedrez contra la muerte y también representa un poco lo que se estaba viviendo en el tiempo de la peste negra en esta época medieval que arrasó con una buena parte de la población. Y yo, a mi parecer, creo que una de las frases que describirían muy bien esta película es la muerte nunca pierde. Entonces, bueno, eso pasándolo a nuestra historia, a nuestra idea de hacer una historieta, nosotros podemos con una frase tratar de describir cuál es el tema de nuestra historia, tratar de con una frase explicar qué es lo que estamos tratando de platicar o cuál es el tema que estamos abordando. Por ejemplo, yo en esta historia de Encuentro en la Tormenta, en el cómic del que estamos hablando en esta ocasión, yo sugiero varios temas, no nada más uno. Por ejemplo, uno de los temas es el son jarocho, pero tengo otros temas también, los cuales puedo hablar en esta historia. Por ejemplo, uno de los temas principales de mi cómic y que aquí en esta frase la represento hablando de estas frases es que algunas veces las calamidades son necesarias para crear la vida. Y les explico brevemente por qué surgió esta frase. Esta historia se desarrolla en el Sotavento, como bien lo habían comentado anteriormente, es una historia basada también en la cultura jarocha y se desarrolla en una parte del sureste de México, en el sur de Veracruz, conocida como el Sotavento, donde muchas veces hay desastres climatológicos o hay huracanes o nortes que llegan y de pronto inundan las ciudades. Pero esta idea surgió gracias a una plática que tuve con una de las personas con las que platiqué para documentar toda la parte, pues digamos, topográfica y de tradiciones y de cultura para esta historia, que me dijo que muchas veces eran contradictorias estas inundaciones porque si bien destruían e inundaban y provocaban catástrofes en la sociedad, en la ciudad. Por otro lado, eran muy necesarias para que los cultivos pudieran surgir, para que el maíz y todos las verduras, las frutas, todos los cultivos se pudieran desarrollar mejor, eran necesarias este tipo de inundaciones. Bueno, una vez que tenemos ya el tema, necesitamos un mensaje. El mensaje es eso que el autor de una película, un cómic o un libro quiere dejar a su audiencia. Puede ser una filosofía, un ideal, una reflexión sobre el mundo o simplemente una crítica a algo o a alguien. Debemos tomar en cuenta que no toda historia debe tener un mensaje. Hay muchas historias, por ejemplo, que no te dejan reflexionando sobre nada. Sin embargo, a mi parecer, las mejores historias, las mejores tramas, son aquellas que te hacen entender mejor al mundo. También hay que tomar en cuenta que el mensaje no debe ser un mensaje moralizador, es decir, una idea con la cual pretendamos educar o cambiar a la gente, porque esto puede inclusive ser chocante para el público, para el lector o para la gente que esté viendo una película o leyendo un libro o leyendo un cómic. Pero de lo que se trata es de transmitir nuestras ideas y dejar que el mismo lector sea el que tome sus propias conclusiones en cuanto al tema del que le estamos hablando. Otra de las partes súper importantes y súper medulares son los personajes. Y aquí, bueno, les voy a hablar un poquito de lo que son los arquetipos, porque los arquetipos creo que nos pueden ayudar a crear mejor a nuestros personajes. Podemos ir como desarrollando personajes inspirados o basados en estos arquetipos, sin que quiera decir que vayamos a copiar tal cual algún héroe o alguna heroína de las historias que ya conocemos, pero simplemente se los pongo aquí para que vean la variedad de personajes que podemos desarrollar. Aquí, bueno, les estoy mostrando 5 ejemplos de 5 personajes diferentes del arquetipo del héroe o la heroína, en el cual podemos ver
todos estos personajes que son, bueno, el héroe o la heroína siempre va a ser ese personaje principal que va a llevar a la historia, que va a ser el personaje del cual nos vamos a encariñar, que vamos a seguir a través de toda su trayectoria y de todo su viaje. Después tenemos a la sombra o al antagonista, que va a ser ese personaje oscuro, que va a representar el lado opuesto. No necesariamente tiene que ser malo. En esta representación, en estos 4 ejemplos que les pongo, son personajes que son malos, son oscuros, pero no necesariamente. Muchas veces la sombra o el antagonista inclusive puede ser el mismo personaje principal que está luchando contra sus propios miedos, por ejemplo, ¿no? O contra su lado oscuro, contra su lado malo. También puede ser como en el caso de que veremos de mi libro, quizá la sombra o el antagonista puede ser inclusive la naturaleza que está impidiendo que el personaje logre su cometido, ¿no? Una catástrofe natural, o puede ser inclusive también una situación social, económica, que está haciendo que el personaje no logre lo que quiere lograr. Tenemos otro arquetipo que es el ayudante. Aquí también les pongo algunos ejemplos del arquetipo del ayudante que existen en una de las principales historias, de las más populares y más famosas que existen en la humanidad, donde podemos darnos cuenta cómo el arquetipo del ayudante es un personaje que muchas veces va a ayudar al personaje principal, al héroe o la heroína, a resolver los momentos más complicados o más difíciles para este personaje. Tenemos al mentor también, que es un arquetipo que aparece en muchas historias. Yo también digo que de pronto el mentor puede ser el mismo personaje principal, su conciencia, y este arquetipo para lo que se utiliza es que le va a indicar a nuestro protagonista el camino hacia su cometido. Este mentor ya recorrió su propia aventura, su propio camino. Regularmente se representa como una persona anciana de la tercera edad, y es porque, bueno, ya tiene experiencia, ya tiene conocimiento sobre la vida, ¿no? Sobre sobre lo que tiene que enfrentar el protagonista. Y este mentor le va a enseñar, no le va a resolver las cosas al personaje principal, pero le va a enseñar el camino para hacerlo. Otro de los arquetipos que podemos ver también mucho en las historias es el arquetipo del cáliz o el objeto del deseo, perdón, que muchas veces es representado por un objeto, pero no siempre tiene que ser un objeto. También puede ser, por ejemplo, en el ejemplo que le estoy poniendo aquí de la película de En busca de la felicidad, donde el personaje, en realidad, el cáliz o el objeto del deseo que está buscando, pues es la misma felicidad. Puede ser la libertad, puede ser, bueno, como es el caso de Spartacus, ¿no? También que estoy poniendo este ejemplo, también el objeto del deseo pues era la libertad, la rebelión, la dignidad. O los otros que son representados por objetos muy deseados por todos o por uno de los personajes, y que van a ser muchas veces el motor que va a desencadenar que inicia una historia. Bueno, hay que tomar en cuenta que nuestro personaje debe tener varias características al momento que vamos a crear a nuestros personajes. Por ejemplo, debe tener características fisiológicas, que son las características físicas de nuestros personajes. Cuántos años tienen, si son altos, si son bajos, si son robustos, si son flacos, cuánto miden, cómo les gusta vestirse. Todas esas características de lo físico lo vamos a describir en las características fisiológicas. También las sociológicas tienen mucho que ver y van a describir mucho a nuestros personajes, es decir, cómo nuestro personaje se ha desenvuelto en la sociedad, en dónde nació, en qué condiciones vivió, en qué condiciones vive actualmente, cómo era su familia.
qué educación tiene, si fue a la escuela o no, si aprendió cosas, de dónde las aprendió, cuáles son sus influencias, etcétera. Y finalmente las características psicológicas, que son también bien importantes, es decir, cómo son ellos, cuál es su carácter, si son personas optimistas, negativas, si son realistas, si son si les gusta ser idealistas, si tienen alguna condición psicológica con la que tienen que lidiar diariamente, etcétera. Y bueno, para finalizar esta primer parte de este video de creación de historias, hay que tomar en cuenta que todos los personajes deben de evolucionar. Si un personaje no evoluciona, si en todo momento y en toda la historia se queda con la misma actitud, este personaje va a ser muy aburrido. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo dos personajes que evolucionaron dentro de su historia, que son muy evidentes de cómo fueron evolucionando. Por un lado, Anakin, que pues se fue convirtiendo a través de varios pasos hasta llegar a el villano que todos conocemos, o Walter White también, que de ser un profesor de química, digamos, responsable, serio y hasta friki, se vuelve en un lord de las drogas, ¿no? Hasta aquí vamos a dejar esta parte, la parte de este video, y en el siguiente retomaremos la creación de historias.